integración del OPLECI, pues está, o del IEP, pues digamos va a ser otra raya al tigre, ¿no? Es muy lamentable que votaran como votaron, y lo que dijo Lorenzo Córdoba fue que el Verde sí había violentado la ley, pero no ponía en riesgo la democracia, ¿no? Digo, es una declaración muy desafortunada del consejero presidente, y que no abona en nada digamos a la credibilidad del Instituto Electoral, y tampoco a la credibilidad en las elecciones como vía de transformación, ¿no? Como vía de resolución de conflictos o vía de toma de decisiones, que la gente está bastante desconfiada, descontenta, desgastada, desencantada, etcétera, ¿no? Pero ese Consejo General es el que va a elegir a los consejeros del Instituto Electoral Veracruzano. Ese es el asunto, ese es el fondo, pues, de lo que ahorita nos ocuparía y nos preocupa. ¿Por qué? Porque estos consejeros del Instituto Electoral Veracruzano van a arbitrar la elección de 2016, 2017, 2018 y 2021. O sea, no es un asunto menor, ni es en el corto plazo. Estamos hablando que si no cambiara nada y este escenario sigue así, esa conformación que ya prevemos, por lo que dices, por cómo están los aspirantes, por los perfiles de los aspirantes, y que si quieren ahorita podemos desmenuzar. El gato pardismo en sí, pleno, pero al final tendríamos que concluir que la solución entonces no está en el órgano, en la objetividad del órgano, sino en la participación ciudadana, porque ya vemos que en la parte académica, la parte del conocimiento, pues no ese no es problema, y yo la verdad no veo ningún problema, porque bueno, pasar un examen, pues van a pasar los que más conozcan. El problema es los que tengan el acordeón, los que tengan el acordeón, que lo hayan tenido el acordeón, ¿verdad? Pero entonces esa no es la solución. Pero bueno, en un momento continuamos. Bueno, y si no es por el lado de la capacidad académica, de conocimiento de los consejeros, por donde se va a resolver esto, sino por el lado de la tendencia político-partidista que pudiera tener cada uno de los consejeros, ¿cómo vamos a obtener de un órgano electoral la independencia, la autonomía, el carácter imparcial,
la calidad de seguridad en una elección. No, pues, ¿Cómo vamos a obtener esa garantía que desde 1991 que se crea el IFE hemos estado buscando? Porque efectivamente el IFE como árbitro electoral trajo muchos cambios en los procesos electorales de México y lo vimos en el 96, precisamente cuando se le quita al gobierno definitivamente la organización de las elecciones y se ciudadaniza el IFE. Y como consecuencia, estoy hablando del 96, en el 97 el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, pierde el gobierno del Distrito Federal. Es decir, consecuencias muy marcadas de una actuación de un órgano electoral que ya no dependía absolutamente del gobierno. Y esto, bueno, pues nos da margen para pensar que si el INE en el punto de lo federal y el Instituto Electoral Veracruzano aún están cojeando por esa parcialidad en sus decisiones, al menos yo considero que tal vez habría que buscar en la acción ciudadana la solución de esto, ¿no? Para que ya no haya más trastupigues por parte de las instituciones encargadas de eso desde mi perspectiva sería lo ideal, pero el problema es cómo quitarle a los partidos políticos, porque finalmente esos son leyes, es normatividad, y la normatividad la autoriza el Congreso, y en el Congreso participan únicamente, ahora uno que otro colado de manera independiente, pero participa los partidos políticos en el 99.9% de la composición del Congreso, sobre todo de este que entra en funciones a partir del primero de septiembre. Yo creo que aquí las modificaciones en la reglamentación electoral no son graciosas concesiones de los partidos políticos, es decir, se derivan de exigencias ciudadanas, y la única manera, Daniela, tú sabrás mucho más de esto, es que la organización ciudadana sea la que empuje las reformas reales, no las reformas para que siga igual, como tal parece que va a ser este proceso de la integración de los órganos electorales estatales, ¿no? Como fue la del año pasado, porque pues ahí tuvimos los resultados del año pasado en los estados donde hubo elecciones, ¿no? Y va a ocurrir lo mismo, digo, el verde arrasó en Chiapas impresionantemente. Y si dejamos las cosas así, y la ciudadanía no participa en el próximo proceso electoral, de aquí la importancia. La única manera de romper este círculo vicioso es con la organización y participación ciudadana. Así que si usted nos está escuchando, nosotros le pedimos que en nombre del desarrollo de Veracruz, del beneficio de la sociedad de Veracruz, participen en el próximo proceso electoral. No hay de otra. No podemos dejarle a los partidos políticos que ellos propongan reformas que no les interesa que se reformen. O sea, ellos siguen manejando el poder y por lo tanto los recursos públicos. Es hora de que la sociedad, en todo México, pero fundamentalmente en nuestro estado, diga, ya basta, vamos a participar. Daniela, ¿cómo ves? Sí, mira, nada más para terminar lo del OPLE, yo regreso, digo, porque sí es importante. Es que lo que decías tú, si se filtró el examen, no se filtró, hay un rumor fuerte que ha circulado que lo que filtraron o lo que, digamos, hubieran dado a un grupo de aspirantes son la batería de preguntas del examen, ¿no? Y eso puede ser, no sé, y el INE no lo aclaró, por principio debió haberlo aclarado, porque se hizo público. Oye, Daniela, yo leí por ahí que estaban hasta en 200,000 pesos el costo del examen. Del examen, ¿no? Se habla de que, no sé, que un grupo de los que diseñó la batería de preguntas vino o capacitó a este grupo de aspirantes que, bueno, están legados con Carolina Viveros, esa es la
señalamiento directo, o con Víctor Moctezuma, que es la presidenta y el actual secretario del Instituto Electoral veracruzano, ¿no? Entonces, bueno, por principio tendría que haberlo aclarado el INE, no lo aclaró, se cambió la sede del examen, el único estado en todo el país. Sí, va a ser en la U. En la U, y un día antes avisaron. Se cambió la sede, pues no se cambió el tribunal. No, pues no, pero digo, extrañamente cambiaron la sede también sin ninguna explicación, y lo que nos da eso es una conformación de los finalistas completamente cargada, ¿no? Porque hay que decirlo, el 86% son o funcionarios públicos, servidores, o que trabajan en el tribunal, en el Instituto Electoral veracruzano, que están o estuvieron en el INE, y gente de gobierno del Estado. O tenemos al delegado de la Secretaría de Gobernación, de aspirante finalista, y el 81% son abogados. Ese es el perfil. Entonces, digamos, no hay diversidad, no hay representación ciudadana, no hay representación académica, hay una o dos académicos, y de ahí lo demás es gente vinculada con un grupo o con otro. Lo que está es la disputa del control de la elección y del órgano, ¿no? Si le sumamos a eso la reforma que acaba, o la supuesta armonización al código electoral, nos da un escenario bastante complejo, ¿no? Exactamente. Desolador en términos de la imparcialidad del órgano que va a conducir la elección, va a arbitrar la elección decía yo, todas las siguientes, ¿no? En los próximos años, ¿no? Sí, a mí me parece que a la crisis económica que vive el Estado, el crecimiento de la pobreza, habría que agregar también esta crisis que hay en términos de credibilidad y por supuesto en el hecho de tener procesos electorales creíbles que den como resultado autoridades que verdaderamente tengan la posibilidad de convocar a la ciudadanía a participar en no solamente en los procesos, sino a organizarse simplemente. Me parece que es una loca carrera por el control del órgano electoral, que no solamente pone en crisis, pone en peligro la propia elección. Además de que, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo, todo mundo tendría, es más, ni siquiera tendrían por qué ocultar su preferencia política, porque es un derecho constitucional. Claro. Creo que lo que falta de manera muy clara es la ética profesional y el compromiso con el proceso. Yo creo que eso es de lo que les estamos señalando, y los reclamos que se han generalizado en el conjunto de la opinión pública es que no cumplen de manera puntual como árbitros, es decir, van cargados hacia un lado. Y bueno, de manera muy clara en el caso de Veracruz, pues este control del árbitro, del organizador de la elección, pues se ha convertido en la parte fundamental del proceso, proceso, porque de ahí deriva todo. Después vendrá la selección, obviamente selección de integración de mesas de casilla, vendrá también todo el andamiaje de la organización del proceso, y jugamos una parte muy relevante, que es pues la posibilidad que tienen los veracruzanos de encontrar el camino o un camino para resolver sus problemas. Desde mi punto de vista, creo que hay dos fuerzas muy claras. Unas a empujar o a mantener el actual estado de cosas, controlando desde el órgano electoral los recursos públicos, etcétera, y otra fuerza no manifestada todavía a buscar mecanismos de alternancia política. Y creo que los ciudadanos tendrían que estar observando en la alternancia política una salida al cúmulo de problemas que vivimos los veracruzanos. Claro, pues en eso se trataría la invitación a participar, ¿no? Que la gente no tenga esa connotación tan negativa que tiene de la política, de la vía electoral, de los partidos, de los legisladores. Pero con esto que pasa con el árbitro electoral, pues no abona mucho a cambiar esa percepción que es completamente negativa en la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí es fuerte. ¿Por qué? Porque el código electoral, por otra parte, inhibe la participación independiente de los candidatos independientes. Sube el porcentaje de firmas de la lista nominal desde el candidato a gobernador hasta el candidato de alcalde, ¿no?
le da todas las atribuciones al secretario ejecutivo del Que instituto, quiere que ¿no? sea nombrado por el Congreso Por el local. Congreso, o sea, si ya se avanzó en que los consejeros Todo lo va a el nombrar tamal lo el quieren consejo completo, del ¿no? INE. Es cierto. No, pero el secretario lo impone aquí, sabemos quién tiene la mayoría aquí, ¿no? Hay una serie de cosas que van digamos, en sentido contrario a la legislación nacional que están aprobadas en el código. Entonces, si le abonas a eso y luego un consejo general que va a quedar en su mayoría, porque no vemos de dónde, porque no hay de dónde, en su mayoría, con gente que ha sido empleado de Carolina o de Víctor Moctezuma, o que son empleados, está el director de organización, está el de fiscalización, están como 3 gentes que fueron secretarios particulares de Carolina, de Víctor Moctezuma, está gente que trabajó en desarrollo político, o sea, los perfiles ahí están, no estamos inventando nada, ¿no? Está gente que fue corrida del IFI, que ahora es aspirante. A mí me sorprende el caso del delegado de la Secretaría de Gobernación, que tenemos años de conocerlo y que sabemos qué papel juega, ¿no? El delegado actual. El delegado actual, pero que ha estado, digamos, haciendo labores de espionaje desde hace mucho tiempo en Veracruz, ¿no? Y si vemos el perfil de las señoras, pues varias de ellas pues son gente que ha estado en el tribunal desde hace muchos años. Está la misma consejera Celia Guerrero, que fue parte del gobierno del Estado antes de llegar a ser consejera. La mayoría vinculadas, hay gente que es empleada del IEP, ni siquiera tiene un cargo de dirección dentro del instituto, sino tiene, y no lo digo en ton de menosprecio, pero sí que no tendrían un perfil para, digamos, llegar al Consejo General. ¿Por qué? Pues porque son los que van a tomar las decisiones, claro, del proceso electoral que ya empieza, que en unos meses estará ahora en octubre, iniciando, ¿no? Y que de por sí está complejo el panorama con tantos precandidatos, aspirantes que se han pronunciado, ¿no? Ya están los candidatos independientes del gobierno, ¿no? Así es, ¿no? De todos los colores y sabores, ¿no? Ha sido un día pesadito porque de entrada por la mañana recibimos un mensaje que no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Y ahora Daniela pues nos acaba de dar una buena bañada aquí. Un panorama desolador. Sí, desolador. Más desolador. Señores, realidad. perdimos. Sí. No, pero además es la verdad y lo agradecemos. Claro. Está ahí, claro, por supuesto. Es decir, eso es lo que el ciudadano quiere escuchar. La verdad. Para ver la verdad. Carlos acaba de decir, no han sido las concesiones graciosas del gobierno hacia la ciudadanía, es la ciudadanía la que ha presionado. Cuando en el 96 se hizo aquel cambio extraordinario de ciudadanizar al IFE, se hizo por la presión ciudadana, pero ahora se ha pervertido. Está totalmente pervertida aquella intención. Terrible. Ya no es de ninguna manera aquel instituto que los mexicanos quisimos que se hiciera. Lo de las candidaturas independientes no es de ninguna manera una concesión graciosa. Fue la presión ciudadana, pero la partidocracia, a través de las legislaciones mecanizadas por los legisladores, bueno, pues las han puesto a su favor. Y fíjate, precisamente, ¿no? Daniela, Juan, y ahora a propósito de las reformas al Código Electoral aquí en el Estado de Veracruz, donde evidentemente por una serie de condicionamientos a las candidaturas independientes y otras que están en total desacuerdo con el régimen, con la normatividad federal. Nosotros como grupo en Recuperemos Veracruz pusimos una demanda de amparo. Nosotros sabemos que al menos de manera particular está difícil que prospere un amparo de esta naturaleza, porque el derecho electoral es el único derecho humano que no puede tutelarse con la ley. Es decir, no puede uno recursar legalmente. Ese es un retraso con respecto a lo que pasa en el Congreso Federal. Por eso precisamente nosotros pusimos este recurso de amparo y nos lo vamos a llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también seguramente, como no está en la legislación, lo va a desechar. Pero vamos a irnos a la siguiente instancia, que es el Interamericano de Derechos Humanos, La Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque necesitamos
sentar jurisprudencia con respecto a la defensa de los derechos humanos. No puede una serie de partidos o del gobierno establecer una serie de condicionamientos para la participación individual cuando sabe perfectamente que no puede ser recursable. Y a los partidos políticos, por supuesto que no les interesa que se genere este tipo de defensas al ciudadano. Ahora tenemos en Veracruz, como bien decía Daniela, un 3%, porque reunir, si alguien quiere participar de manera independiente, reunir el 3% de los votos de su consejo electoral, distrito electoral, su distrito, distrito su municipio, electoral. ¿no? Te dan creo que un mes para que puedas conseguir firma. esas firmas. Te prohíben contratar publicidad hasta en redes sociales. O sea, de verdad, esas reformas al Código Electoral están hechas para que no cunda el mal ejemplo que se ha dado en Nuevo León y en algunos distritos electorales donde han ganado los candidatos independientes. Independientes de verdad. Yo estoy seguro, Alfredo, Juan, Daniela, que si en Veracruz participara verdaderamente un candidato independiente a la gobernatura del estado, quién sabe qué pasaría, porque la indignación, la irritación, el coraje que hay contra la situación que vivimos en Veracruz no es un asunto menor. Bueno, sí, nos vamos. yo creo que todo eso está calculado, que está calculado tener el control del órgano electoral, así como está calculado incrementar los obstáculos para que haya una verdadera competencia política. Hay restricción incluso a los partidos para coaligarse, incluso así como están las cosas. Por supuesto, a los ciudadanos les está prácticamente vedado a la oportunidad para una competencia real y como es, ¿no? Yo creo que entre otros temas pues es el financiamiento, la publicidad, que es de donde los partidos políticos y sus candidatos pues tienen una gran relevancia. Y bueno, ahora ya vemos el Estado cómo se está tapizando con propaganda, con sentido. Es más, hace 8 días aquí lo comentamos, el secretario de gobierno arrancó su campaña en las oficinas de gobierno, presumiendo independencia, autonomía, pero haciendo publicidad desde una oficina pública, con recursos públicos, con todo a su favor. Yo estoy seguro que la población, la opinión pública, se va a ir colocando muy pronto en su verdadera dimensión. Pero sí va a participar, Juan, porque las firmas seguro ya las tiene. Ya, claro. Ya, sí, eso claro. sí. Ya tienen hasta Y a lo los mejor formatos. hasta Tronco también, el cacique del sur, ya No, tiene hasta sus claro. firmas. No, a lo mejor ellos están dentro Ya de una dándole, estrategia, ¿no? claro. Es que claro. se trata de dispersar el voto. Sí, claro. Así es. Totalmente. Está calculado todo eso. Daniela, ¿nos damos algo que Sí, desees bueno, agregar? vamos a estar al tanto. El Consejo General tiene que decidir de aquí al 2 de septiembre la conformación del Consejo General del IEP. Habemos voces que hemos estado insistiendo. Yo creo que ante un panorama así no nos podemos quedar callados, De ninguna sobre manera. todo los que tenemos pues, la información, los datos, y hay que estar no solo en este tema, en todo lo que ustedes mencionaban, de una de las mejores o de las pocas oportunidades que tenemos en Veracruz es estar usando la voz y la denuncia de lo que no está bien, que se está haciendo por fuera de la ley y que pone en riesgo lo poco que se ha avanzado, ¿no? Y que ahorita en un momento donde la violación es sistemática, la violación a los derechos humanos por parte del Estado es una realidad cotidiana, y los derechos políticos quedan de los pocos derechos que se había avanzado más en su garantía, en su ejercicio. Pues con esto que está pasando ahora, es creo un que es un retroceso. retroceso. Hay gente que habla, pues estamos peor que en los 80, estamos regresando hacia los 80 con una conformación completamente a modo del árbitro electoral, y que, decía yo, va a estar en las contiendas siguientes. Entonces, pues va de manera de contrastar, participando y denunciando lo que pasa. Bueno, pues ahí está, y la conjura está a la disposición de usted, ciudadano. Claro. Está abierto absolutamente para tratar los temas que quieran, abiertamente, con una crítica constructiva, sana, acerca de cuanto ocurre en la entidad veracruzana. Por ahí ha sido todo, Daniela, muchas gracias. Muchas Carlos, gracias. Juan. Gracias, buenas Por ahí, noches. buenas Hasta la noches. próxima.